Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Hoy sí vamos a comenzar la clase, la parte de contenido. Ayer pues tuvimos problemas con el horario, pero hoy ya estamos aquí. Ya vimos el contenido que tenemos planeado cumplir para este periodo, para la clase de turbomáquinas. Ya hablamos un poco de los temas que vamos a ver. Vamos a ver bombas, primer parcial. Vamos a ver ventiladores, segundo parcial. Vamos a ver turbinas, el tercer parcial. Entonces vamos a ver primero conceptos de turbomáquinas en general. Después nos vamos a concentrar en conceptos de bombas. La parte de contenido de bombas es muy similar, creo que ya lo había mencionado, muy similar al contenido de bombas y compresores. Entonces es posible que los que estudian mecánica después lleven bombas. Hay ciertos conceptos pues que ya los van a recordar, van a recordar que los vieron en turbomáquinas. Entonces, también como les mencionaba, el contenido puede ser, o el orden del contenido puede ser que difiera del orden del contenido no sé si hay otra sección realmente, pero si hay otra sección es posiblemente, porque no la estoy dando ya, la está dando el ingeniero. Entonces, es posible que difiera el orden del contenido. Creo que yo me enfoco un poco más en cada turbomáquina, en cada parcial, bombas, ventiladores y turbinas. Bien, entonces vamos a iniciar con los contenidos y lo primero pues es definir conceptos sobre máquinas hasta llegar a los conceptos de turbomáquinas, bombas. Bien, hay algunos conceptos, vamos a ver un poquito de teoría, después vamos a ver imágenes. Primero pues máquina, ¿qué es una máquina? Independientemente de qué tipo, pues simplemente es un elemento que transforma energía. Pueden haber máquinas de fluidos, máquinas de herramientas, máquinas eléctricas. En sí lo que hace es absorber o distribuir un tipo de energía en otro, o sea, transformar energía. ¿En qué tipo? Pues eso va a depender de la aplicación y de lo que nosotros necesitemos. Entonces una máquina, por solo decir máquina, es un sistema, un elemento que transforma energía de un tipo a otro. Puede ser energía mecánica en energía eléctrica, o energía eléctrica en energía mecánica en energía hidráulica, o en energía cinética. Entonces, todo va a depender de qué sistema y cuál sea la aplicación y cuál sea nuestro objetivo. Ahora bien, si ya vamos agregando objetivos, ya la máquina puede pasar a ser una máquina de fluidos. ¿Cuándo va a ser una máquina de fluidos? Bueno, cuando esa energía que yo transformo esté involucrado con un fluido, ya sea que se lo transmite al fluido o el fluido proporciona energía a la máquina. Cualquiera de las dos formas. Es como una bomba le transfiere energía al fluido, pero una turbina recibe energía del fluido. Entonces, en ese caso estaremos hablando de máquina de fluidos. Y el fluido no necesariamente tiene que ser un fluido como agua, puede ser un fluido alimenticio, puede ser un fluido químico, puede ser un fluido gaseoso, puede ser aire comprimido incluso, pero sigue siendo un fluido, transferencia de energía con un fluido. Entonces, en este caso estamos hablando de una máquina de fluidos. Ahora bien, ya a la máquina ya le agregamos transferencia de energía con un fluido. Ahora agreguemos que ese fluido es un fluido en el cual la densidad no cambia al momento de transferirse la energía. En este caso estaríamos hablando de máquina hidráulica.
que es una máquina de fluido, pero el fluido no cambia de densidad a medida de que pasa a través de la misma máquina. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una máquina hidráulica. Con máquina hidráulica es común que nosotros lo asociemos con agua, pero realmente no es solamente es agua. Siempre que sea un fluido en el cual la densidad no cambia a través de la máquina, entonces la vamos a considerar máquina hidráulica. Si ya lo vemos desde ese punto de vista, el concepto incluye bombas, incluye turbinas de agua, incluye ventiladores. E incluye ventiladores solo si, eh, solo si la densidad del aire no cambia bastante al pasar a través de la máquina. Si la densidad del aire cambia mucho, entonces ya estaríamos hablando de un compresor. O sea, en ese caso ya no es una máquina hidráulica. En ese caso sería una máquina térmica. La máquina térmica es en la cual el fluido varía sencillamente su densidad, como turbinas de vapor, compresores. Su densidad cambia lo suficientemente grande como para no poderla considerar máquina hidráulica. Entonces los ventiladores sí los vamos a considerar máquina hidráulica y por eso pues el segundo parcial va a tener que ver con ventiladores. Entonces eso es un poco de clasificación de máquinas. Máquina transforma energía, máquina de fluidos transforma energía y lo intercambia con un fluido. Máquina hidráulica transforma energía y lo intercambia con un fluido donde el fluido no cambia su densidad. Y máquina térmica es una máquina que transforma energía y lo transfiere con un fluido en el cual el fluido sí cambia su densidad. Entonces esos son algunos conceptos de máquinas. Bien, ahora específicamente la parte de máquinas hidráulicas, es decir, las máquinas que transforman energía y lo intercambian con un fluido en el cual el fluido no cambia de densidad, es la que nos lleva esta clase. Y específicamente las máquinas hidráulicas se pueden clasificar pues, de dos formas. Pueden clasificar en turbomáquinas y se pueden clasificar en máquinas de desplazamiento positivo. Ahí hay una imagen que resume un poco de lo que hemos estado hablando. Máquinas de fluido, máquinas hidráulicas, máquinas térmicas. Máquinas hidráulicas se dividen en turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. Adicionalmente, las turbomáquinas se dividen en generadoras y motoras. Generadoras como bombas y ventiladores, o sea, le generan energía al fluido, y las motoras como las turbinas que extraen energía del fluido. Pero específicamente las turbomáquinas, que es un tipo de las máquinas hidráulicas, es lo que vamos a estudiar en esta clase. Y tienen que ver con aquellas máquinas que transforman energía y lo transfieren a un fluido o lo reciben de un fluido, en el cual el fluido no cambia de densidad, pero aparte de eso, la transferencia de energía depende de la dinámica del fluido. Es decir, depende de la dirección, depende de la velocidad que tiene el agua internamente en la máquina. La energía depende de la dinámica del fluido. Ahí más adelante vamos a ver a qué nos referimos con que depende de la dinámica del fluido. Otro tipo de máquinas que están siempre dentro de las máquinas hidráulicas son las máquinas de desplazamiento positivo. Estas máquinas no intervienen la dinámica del fluido en la transferencia de energía, solamente en desplazamiento de un volumen. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. En turbomáquinas, la dinámica del fluido sí interfiere en la transferencia de energía. En las de desplazamiento positivo no, solo importa la transferencia de un volumen. Eso es lo que interfiere en la transferencia de energía. Entonces, esta es una pequeña clasificación de máquinas hidráulicas. Bueno, máquinas de fluidos, máquinas hidráulicas y máquinas hidráulicas a turbomáquinas. Y luego, pues, generadoras y motoras. Generadoras son las bombas y ventiladores que vamos a ver primer y segundo parcial. Y motoras, las turbinas, que es las que vamos a ver en el tercer parcial. Entonces, ahora vamos a ubicarnos un poco más en lo que son las turbomáquinas. Ya manejemos turbomáquinas como aquellas máquinas que transfieren energía a un fluido, en el cual el fluido no cambia de densidad,
Y aparte de eso, interviene la dinámica del fluido. Entonces ahí clasificaríamos lo que son las bombas, ya sea de agua, ya sea de un fluido alimenticio, un fluido combustible, un fluido químico. Bien, vamos a ver ahora la clasificación de esas máquinas, de estas turbomáquinas. O sea, ¿qué tipo de turbomáquinas puedo tener? Y el libro, pues, la primera clasificación que hace sobre las turbomáquinas hidráulicas es, las clasifica por la dirección del flujo a través del rodete. Más adelantito vamos a ver qué es el rodete, pero es el elemento que está girando internamente en una turbomáquina. Si es una bomba, pues es el elemento que está internamente girando. Si es un ventilador, pues son las hélices. Entonces, esas hélices es el rodete de un ventilador. Entonces, ese elemento, cómo se mueve el fluido a través de ese elemento, es una de las formas de clasificar la turbomáquina según el flujo en el rodete. Bien, aquí vemos tres imágenes de rodetes, tres imágenes de una turbomáquina partida a la mitad, podríamos decir. ¿Cómo se clasifica? Pues se clasifica según la dirección del flujo en turbomáquinas radiales, axiales o radioaxial. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues veamos, por ejemplo, la primera imagen, la que estoy señalando ahorita. Esta es una imagen de una turbomáquina radial. ¿Por qué es radial? Bueno, veamos que este elemento que vemos aquí en color blanco, junto en esta línea, es el eje de la turbomáquina. Y estas líneas, o esta flecha, mejor dicho, es la dirección del fluido adentro de la turbomáquina. Entonces, si vemos, el fluido, cuando entra paralelo al eje. E internamente cambia de dirección 90 grados y sale perpendicular al eje. Entonces, ese cambio de dirección de 90 grados es el que le da el nombre de una turbomáquina radial. Esa es una turbomáquina radial. Ahora veamos la de abajo. Si vemos la de abajo, nuevamente tenemos el eje de la bomba y tenemos la dirección del fluido con esta flecha. Si lo vemos, el fluido entra paralelo al eje y cuando sale, también sale paralelo al eje. En este caso estamos hablando de una turbomáquina axial. Y luego tenemos esta otra imagen. Esta otra imagen, si lo vemos, es una combinación. Entra paralelo al eje, pero cuando sale, no sale ni perpendicular ni paralelo, sino que sale en una combinación con un ángulo. Y a esta la vamos a llamar turbomáquinas radioaxial, según la dirección del flujo a través del rodete. Entonces, esa es la diferencia. Radiales, axiales y radioaxiales. Bien, esa es la clasificación de una turbomáquina de acuerdo a la dirección del fluido adentro del rodete. Ahora bien, yo acá lo voy a mencionar rodete, pero quizás no he mencionado qué es. Entonces vamos a ver las partes constructivas básicas de una turbomáquina hidráulica. Y son esas partes que tienen que ver con una transformación de energía. La turbomáquina pues, puede tener muchas partes mecánicas, pero vamos a definir como sus partes básicas las que tienen que ver con la transformación de energía. La transformación de energía mecánica, energía dinámica, energía hidráulica. Entonces tenemos ahí una imagen que es la del libro. Ya la vamos a ver mejor con otras imágenes más coloridas. Pero ahorita vamos a ver esta imagen. Imaginemos que esta es una bomba viéndola de frente y esta es la misma bomba pero viéndolo en corte. Sea una bomba, sea una turbina. ¿Qué elementos voy a tener? Primero tengo que tener un eje. Ese eje contiene el rodete. Entonces ese eje es un elemento giratorio que entrega o recibe energía mecánica. Si entrega energía mecánica es porque un motor se lo transfiere, ya sea un motor eléctrico o un motor de combustión interna, y el eje lo entrega al rodete. O viceversa, recibe la energía mecánica del rodete y lo entrega a un generador, en caso de una turbina. Bien, el rodete ya es, bueno, ya vimos anteriormente que eran los rodetes. Son estos elementos que parecen hélices en un ventilador o un impeller en una bomba.
Eso es el rodete, es el que se encarga de hacer una de las últimas transformaciones de energía. Luego tenemos la corona directriz, que al final es como el contorno de ese rodete. Digamos, este centro, eh, tendríamos el rodete y contiguo tendríamos la corona directriz, que en la práctica, en las bombas, tanto el rodete como la corona directriz la tenemos en un elemento que se llama impeller. Ahí pues lo tenemos junto todo. Luego tenemos la caja espiral. La caja espiral también transforma algo de energía, pero también tiene la función de contener encapsulado el rodete. O sea, evitar que el agua se salga, se pierda, sino que entre por una tubería y sale por una tubería. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y el tubo difusor, que es una descarga por donde sale el fluido. Si es una bomba, es por donde sale el fluido. Si es una turbina, es por donde entra el fluido. Eh, bueno, en ese caso se intercambiaría por un tubo de aspiración. Bien, vamos a ver, tenemos ahí tres imágenes, porque quizás esta imagen, pues, es un libro que tiene sus años, y identificar aquí los componentes requiere, pues, algo de interpretar un poco mejor este libro, pero la imagen, vamos a verlo mejor con una imagen un poco más conocida, como es el de una bomba desarmada. Tenemos ahí la imagen de una bomba que está desarmada. Podríamos verlo, eh, digamos. Este quizás sea el más parecido a la imagen que teníamos en el anterior. Ahí tenemos, ¿qué teníamos en los elementos? Teníamos primero un eje. Vamos a verla en la otra imagen. Ese eje saldría de acá. No se logra ver, pero sería un eje que cruza desde acá donde está desarmando la bomba hasta el motor. Es el eje transmisor de energía entre el motor y el rodete. Luego teníamos también el rodete en sí. Rodete y corona directriz. ¿Cómo lo podemos ver en esta bomba? Pues es este elemento que está aquí. Y si este elemento lo pudiésemos acercar más, pues tendríamos esta imagen de acá. Y si pudiésemos cortarlo a la mitad, de forma vertical, lo pudiésemos cortar a la mitad, tendríamos esta vista del centro. O sea, un rodete con uno de los lados cortados. Estos elementos que vemos aquí curvos son los álabes, que en la imagen anterior pues no se logran ver muy bien, pero serían estas líneas curvas de acá. Caja espiral, yo mencionaba que es el elemento que contiene el rodete y mantiene encapsulado el rodete. Hace que el agua se mantenga en contacto con el rodete. Entonces, este elemento color azul como cortado sería la caja espiral. Se encarga de mantener encapsulado todo el sistema. Y al final, pues, produce un último cambio o transformación de energía. Y por último teníamos el tubo difusor, que es ya la parte de descarga de la turbomáquina, en este caso de la bomba, que no se logra ver muy bien, pero sería esta toma de acá. Aquí está el rodete girando, y en lo que gira, el agua pasa del centro hacia las orillas, y de las orillas choca con la caja espiral, y luego de la caja espiral gira y sale por ese tubo de acá. Y ese sería pues el tubo difusor. Y esas son pues las partes básicas de una turbomáquina. Bien, hace un momento mencionábamos que una turbomáquina hidráulica tiene que ver con aquellas máquinas que transfieren energía con un fluido, el fluido más cambia de densidad, y además la dinámica del fluido interviene con la transformación de energía. ¿A qué nos referimos con dinámica? Es que el agua entra con una velocidad por este orificio que vemos aquí, pero una vez que está dentro, el agua choca con estos álabes en este punto y en este punto. ¿Con qué velocidad el agua choca en este álave y en qué dirección con respecto al álave? Es la dinámica del fluido. Ya, yo tengo que evaluar qué velocidades toma cuando choca con todo este elemento curvo. En el desplazamiento positivo no importa con qué velocidad choca. En en el caso de la rotodinámica, sí. Yo necesito saber con qué velocidad choca aquí,
con qué velocidad sale por este punto, para saber cuánta energía transfiere. Para saber eso, nosotros vamos a recurrir, en el caso de turbomáquinas, a lo que es el triángulo de velocidades. Ahí tenemos pues esta imagen, que es imagen del libro. Lo que tenemos en esta imagen es, por ejemplo, estas líneas punteadas o estos elementos achurados con líneas, sería el equivalente a esta caja espiral, el corte. Y este espacio, perdón, este corte sería realmente, ahí sí tengo que correr, sería como que este imperio lo cortásemos a la mitad. O sea, como que cortásemos este elemento a la mitad aquí por un corte. Y esta pared que se mira aquí y esta pared que se mira aquí es la línea achurada, esta de acá. Luego, si lo viésemos de frente, tendríamos esta imagen. Y aquí vemos un elemento curvo. Este elemento curvo es exactamente el mismo que este elemento curvo. Tal vez en la otra imagen está como curvo al revés. Simplemente porque el corte se hizo como desde el otro lado. Pero este elemento curvo que nosotros vemos es este elemento curvo de acá. Y este punto que dice aquí, punto 1, que sería la entrada, y este que dice punto 2, que sería la salida, este punto 2 que sería la salida, sería este punto de acá y este punto de acá. Obviamente, pues aquí en el dibujo, en este solo está representado un álave, pero realmente, pues el rodete tiene varios álaves, en este caso tiene 5 álaves. Entonces yo tengo este punto que sería el punto de entrada y este que sería el punto de salida, o tendría punto 1, tendría punto 2. Es decir, el agua primero entra por el centro y el primer punto que entra en contacto con el álave es el punto central o el punto más hacia el centro, punto 1. Y sale por el punto 2, o sea, sale por la orilla del rodete. Bien, ahí estamos. Ahora bien, vamos a ver qué valores intervienen en la dinámica del fluido cuando está moviéndose adentro del rodete. Ya identificamos con la imagen anterior que es esta sección y identificamos cuáles son cada uno de estos puntos. Bien, uno de los valores que interviene es si vemos esta sección, vemos este valor que dice V sub 2 o este que dice V sub 1. Este no es más que el ancho del espacio libre que tiene el agua para salir. Bueno, si estuviésemos hablando de una bomba para agua. Entonces, regresándonos, sería este ancho de acá. Este sería V sub 2. V sub 1 estaría dentro, pues obviamente no lo puedo ver porque está en la parte interna del rodete, pero sería este ancho de aquí. Y el punto 2, este ancho de acá. Y en esta imagen vemos pues que ese ancho es un poco más angosto que este de acá, o que este de acá. Bien, ¿qué otro valor interviene? Bueno, viendo la definición de triángulo de velocidades, intervienen 3 velocidades. Interviene un valor U, que es la velocidad en la periferia. Tenemos un valor C, que es la velocidad real del agua. Y tenemos un W, que es la velocidad relativa. Ahora bien, ¿cuáles son esas 3 velocidades? Y yo las tengo tanto en 1 como en 2. La velocidad en la periferia no es más que una velocidad tangencial. O sea que ahí involucra un radio y una velocidad de rotación para encontrar esta velocidad tangencial según las ecuaciones de física. Es la velocidad con que este punto, si yo lo pudiese medir, es la velocidad con que el rodete se está moviendo. Entonces, veámonos acá atrás. Si yo pudiese darle seguimiento a este punto cuando está girando y mido la velocidad, esa sería la velocidad U, sería la velocidad tangencial que tiene en este punto. Por lo tanto, como es la velocidad tangencial, es una velocidad perpendicular al radio. Yo tengo este radio y a 90 grados tengo la velocidad tangencial, que en este caso la vamos a llamar velocidad U. Y esta velocidad U la voy a tener en este punto y la voy a tener en este punto, tanto en la entrada como en la salida. Obviamente,
como depende del radio, entre más alejado estoy del centro, más grande es esta velocidad U. Eso pues, radio por velocidad angular. Entonces, entre más grande es el radio, aunque la velocidad angular sea la misma, pero el radio entre más grande es, más grande es la velocidad tangencial. Esta es la primera de las velocidades que se forman en la entrada y la salida del ala. Segunda velocidad es la velocidad real del agua, representado como un valor C. Velocidad real del agua sería, imaginémonos que nosotros nos ponemos de frente a esta bomba y tuviese alguna fuga por algún lado. Entonces, la velocidad con que sale esa fuga y en la orientación que sale, eso sería la velocidad C. Si yo pudiese medir con qué velocidad salen las partículas de agua o las gotas disparadas hacia la orilla, hacia el exterior del rodete, esa sería la velocidad C. Esta velocidad C que está aquí. Ahora bien, la tercera velocidad es W. Nuevamente, se encuentra en cada uno de los dos puntos. Esa velocidad V es una velocidad relativa. Y es la velocidad relativa del agua con respecto a este punto. Digamos que si yo me pongo de frente a la bomba, como mencioné, aquí afuera externamente, y yo logro ver cómo sale el agua disparada, esa es la velocidad C. Ahora imaginémonos que yo pudiese girar junto con el álave y yo me ubico en este punto y me muevo junto con el álave. Esta velocidad relativa es la velocidad con que yo miraría desde mi punto de vista cómo sale el agua disparada si yo me coloco en este punto. Entonces, esa es una velocidad relativa. Velocidad W. Entonces, si yo me coloco en este punto, yo miraría el agua como que sale en este sentido, como que si saliera hacia atrás, pero realmente esta solo es una velocidad relativa porque yo me voy moviendo junto con el agua. Si ya me coloco externamente, ya la velocidad que yo miraría del agua es la velocidad C. Y la velocidad con que yo miraría que rota, o mejor dicho, que se mueve este punto alrededor del rodete sería la velocidad tangencial igual a U. Y estas velocidades ya las puedo tener en cualquiera de los dos puntos, en 1 y en 2. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, la velocidad C, yo la puedo descomponer. Como dicho, yo puedo medir con qué ángulo sale la velocidad C con respecto a la velocidad U. También yo puedo ver con qué ángulo entra la velocidad C con respecto a la velocidad U en la entrada. También puedo medir el ángulo de velocidad W con respecto a U. Estos ángulos son importantes porque también juegan un papel en las ecuaciones de energía. Ahora imaginémonos que yo saco esta velocidad U y la coloco en un plano horizontal. La uso de referencia. O esta de aquí mejor. Bueno, yo le puse su índice 1, pero realmente aplica para los dos puntos. La velocidad U siempre vamos a usar la de referencia como el plano horizontal, ya sea en la entrada, ya sea en la salida. Y saliendo con un ángulo, en este caso que el alfa, con un ángulo alfa tendríamos la velocidad real C, que sería esta de aquí o esta de acá. Y cerrando el triángulo, yo tendría la velocidad relativa, un ángulo B con respecto a la horizontal. Y ahí yo cerraría el triángulo. Y a eso es a lo que nosotros llamamos triángulo de velocidades. Y lo vamos a ocupar para las ecuaciones de Euler. Bien, ¿qué más? Tenemos el triángulo de velocidades. Como este es un plano de referencia que podemos llamar X, y C tiene un ángulo con respecto a esta velocidad, yo la puedo descomponer, valga la redundancia, en dos componentes. Uno perpendicular a U, vamos a llamar C sub M, ya sea 1 o 2, la entrada o la salida. Y uno paralelo a U, que sería C sub U, ya sea C sub 1U o C sub 2U, dependiendo de cuál de los dos puntos estamos evaluando. Y lo mismo, W, yo la puedo descomponer en una componente con respecto a U, W sub U, y también una perpendicular con respecto a U, W sub M. W sub 1 o W sub 2M, dependiendo de cuál de los dos puntos estemos estudiando.
Y con solo verlo, podemos ver que la suma de C sub 1 más W sub U debe ser igual a U. También vemos que la componente perpendicular de ambas velocidades debe coincidir. Entonces, C sub M con W sub M deben tener los mismos valores. Eso pues nos van a ir ayudando cuando tengamos que encontrar esos valores de forma geométrica con triángulo de velocidades para después aplicarlas en ecuaciones de Euler. Bien, ¿qué más podemos tener? Bueno, los puntos 1 y 2 los puedo medir con respecto a un radio desde el centro o con respecto a un diámetro. Bueno, los ángulos, como ya mencionamos. Bien, ¿qué más? Bueno, este es el triángulo de velocidades y esta es la conceptualización de las tres velocidades que intervienen en el triángulo de velocidades. Velocidad en la periferia, velocidad real del agua y velocidad relativa de C con respecto a este punto del ala. Bien, ¿para qué nos sirven estos valores de los triángulos de velocidades? Pues para la ecuación de Euler. Y estas ecuaciones las tenemos definidas en esta diapositiva, están también en el libro. ¿Para qué me sirve esa ecuación? ¿Para qué me sirve? Pues con la ecuación de Euler, hay dos formas de la ecuación de Euler. Y esta es la primera forma de ecuación de Euler. Me sirve para encontrar la energía útil que transfiere el rodete, ya sea que el rodete lo recibe o ya sea que el rodete lo entrega. Por eso en la ecuación vemos que tiene un más menos. Si lo recibe es un más, si lo entrega es un menos. Entonces aquí vemos estas velocidades que acabamos de estudiar. Para eso nos sirve el triángulo de velocidades, para encontrar estos valores y aplicarlos a la ecuación de Euler. Hay dos formas de ecuación de Euler, bueno, dos formas y medidas con dos tipos de unidades. La primera ecuación que vemos aquí es para medir esa energía en metros cuadrados por segundo cuadrado. Y la segunda es para medirlo en metros. Y estamos más acostumbrados a metros, entonces esta quizás sea un poco más fácil de conceptualizar. Esta me va a dar la altura útil medido en metros. ¿Cuántos metros debe proporcionar la bomba para mover, o la turbomáquina para mover un fluido de un punto a otro, o para recibir la energía cuando ese fluido se mueve de un punto a otro? Bien, entonces para eso nos sirven el triángulo de velocidades. Necesitamos encontrar los valores de U y las componentes de C con respecto a U para encontrar la energía. Esta pues, con los ejercicios los vamos a ir conceptualizando mejor. Y yo puedo encontrar la energía con cualquiera de estas dos ecuaciones o la puedo encontrar con cualquiera de estas dos ecuaciones. Vemos que cambia un poco. En la anterior, yo tenía U por un componente de C. En esta yo tengo puros valores sin componentes, sino que los valores enteros. U, W y C. U, W y C. Velocidad en la periferia, velocidad relativa y velocidad real. Ambas, la primera me da metros cuadrados por segundo cuadrado y la segunda me da en metros. ¿Cuál vamos a usar? Pues eso va a depender cuál se nos haga más fácil según los datos que tengamos. Según los datos que tengamos. Y ambas debe dar los mismos resultados. Entonces, esas son las ecuaciones de Euler para encontrar la altura útil teórica, o sea, sin pérdidas, que transferiría un rodete o recibiría un rodete. Bien. Hay algunas ecuaciones por ahí también, las pongo ahí en la presentación porque puede ser que en algún momento las necesitemos, como es el momento que él transfiere, el momento hidráulico que es transferido al fluido o la potencia útil entregado por el rodete al fluido. Esta potencia pues quizás es la que necesitemos en algún momento para saber cuánta potencia genera una turbina. Obviamente hay que restarle las pérdidas para después saber cuánto es la potencia real que entregaría una turbina o la potencia real que consumiría una bomba. Por ahorita, pues, la idea no es memorizarnos la ecuación. Ahí poco a poco, pues, vamos a ir familiarizándonos con los ejercicios. Bien.
Creo que con esta diapositiva terminaríamos. Sí. Con esta diapositiva vamos a terminar con las ecuaciones generales de cualquier turbomáquina. Y ya mañana vamos a hablar específicamente de bombas. Obviamente yo usé algunas imágenes de bombas porque quizás sea un poco más fácil de interpretar. Pero aquí nos vamos a dedicar más a bombas a partir de mañana. Solo vamos a terminar de ver esta diapositiva. Bien, la altura que tiene la bomba o que proporciona una bomba o consume una turbina, nosotros la podemos dividir. Vamos a ver esta ecuación de acá. Toda esta altura yo la puedo dividir en dos tipos de altura. ¿Qué tipo de altura puede ser? Primero, altura de presión del rodete, representado con esta ecuación. Y va a ser igual a los dos términos que involucran velocidad en la periferia y velocidad relativa. Es decir, que de la ecuación anterior, estos primeros dos términos me representan la altura de presión. Esa es la altura de presión del fluido, o sea, de la bomba. O sí, la altura de presión que se le transfiere al fluido. Y es igual a una presión de entrada menos una presión de salida o viceversa, dependiendo si es bomba o es turbina. Si la turbina estuviese abierta a la atmósfera, o sea que la presión en la salida y la entrada es igual, este valor sería igual a 0. La altura de presión sería igual a 0 y esta suma sería igual a 0. Independientes, cada término pueden tener un valor, pero al realizar la suma debería dar igual a 0. Y el otro componente que hace falta, que es la que involucra velocidades reales, esta va a ser la altura dinámica del rodete. La altura dinámica del rodete. Entonces, la altura total que transfiere o consume el rodete va a ser igual a la altura de presión más la altura dinámica, porque eso pues a este término le sumo este término y yo obtengo la ecuación anterior, que sería esta de aquí o esta de aquí. Bien, ¿para qué es importante esto? Es muy importante sobre todo para cuando veamos turbinas, porque si yo calculo la altura total con la ecuación anterior y después calculo solo la altura de presión, yo hago esa división. A esa altura de presión la divido entre la altura útil total y voy a tener esta relación de aquí, altura de presión entre altura útil. Y el resultado va a ser algo que nosotros vamos a conocer como grado de reacción teórico. Y el grado de reacción es una de las formas de clasificar las turbinas que vamos a ver en el tercer parcial. Por ahorita, pues solo nos vamos a quedar con la ecuación, que la ecuación, pues, grado de reacción teórico es la altura de presión, que sería esta de aquí, entre la altura útil, que sería con la ecuación anterior, con esta de acá. Entonces, es el grado de reacción. Por ahí, pues, hay algunas definiciones que puede pasar con el grado de reacción. El grado de reacción no puede ser mayor que la altura útil. O mejor dicho, si el grado de reacción está entre 0 y 1, pues eso es un valor correcto. Altura de presión pudiese ser mayor que U, pudiese ser, dependiendo de las condiciones de operación. Entonces, esto es el grado de reacción. Es de la altura útil, ¿qué porcentaje es por altura de presión? Y el restante es por altura dinámica del rodete. Bien, mañana ya vamos a ver más dedicado lo que son bombas, un poco más de bombas rotodinámicas, desplazamiento positivo, vamos a ver algunas imágenes, otra vez la clasificación de bombas, y como es una turbomáquina, pues tiene la misma clasificación, los mismos componentes, pero vamos a ver un poco más dedicado tipos de bombas, vamos a hablar de los componentes y nos vamos a dedicar bastante a esta imagen que está acá. Vamos a explicar todos los componentes que debería llevar la instalación de una bomba, instalación mecánica de una bomba. Y vamos a ver algunas imágenes de los componentes que debe llevar la instalación de una bomba. Entonces, nos quedaríamos por aquí. Ya vimos conceptos generales de turbomáquinas y mañana nos vamos a dedicar a las turbomáquinas, específicamente a las bombas. Bien, bueno, continuaremos mañana y bueno, nos vemos mañana y hay cualquier consulta, pues
la pueden hacer. Si no, pues nos vemos mañana. Muy bien, buenas tardes, ingeniero. Buenas Bueno, tardes. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Buenas tardes, Inge. Buenas Muchas tardes. gracias, ingeniero. Nos vemos. Ingeniero, disculpe, Sí. la clase, la grabación, ¿dónde la guarda? En la plataforma la subo. Solo que, bueno, esta es la primera clase. Ok. Eh, Bueno, el lunes ahí expliqué el ingreso a la plataforma y dónde van a estar guardadas en una viñeta que diga primer parcial, segundo parcial, dependiendo de qué parcial sea la clase. Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes.